Almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga La voz de tu alma, pero hoy concretamente os voy a hablar de la nueva saga Secretos revelados. Mira, ¿qué pasaría si te dijera que la Biblia contiene mensajes, información, que es una mentoría para que tú prosperes en tus negocios? Yo al principio no me lo creía porque no entendía. Yo había estudiado en un colegio católico y yo nunca vi a un sacerdote o a un cura que me explicara cómo prosperar en mis negocios. Nunca lo entendí. Sin embargo, cuando me fui haciendo más mayor, y bueno, no sé si conoces mi historia, pero a mí con 15 años, con 14 años, me diagnosticaron una enfermedad degenerativa, que era síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Yo era deportista de élite, me dijeron que no podría volver a entrenar, ni a competir, ni nada, y bueno, cogí depresión y un montón de cosas que sucedieron, pero al final superé esa situación y me convertí en doble campeón de España y después en finalista en campeonatos de Europa en natación y después estuve compitiendo internacionalmente durante muchos años con la selección española de natación. O sea que fui deportista de élite después de superar todo eso. Y cuando yo superé todo eso, empecé a buscar las causas que me habían generado esa enfermedad. Y me di cuenta de que unos años antes de yo enfermarme, mis padres, que eran emprendedores, se habían arruinado económicamente con sus negocios y eso generó un estrés en la familia muy fuerte, puso en peligro a la familia, por eso siempre digo que el dinero está muy vinculado a la familia, a las relaciones y también a la salud, porque ese estrés tan fuerte hizo que yo me enfermara. Y bueno, no es de lo que te quiero hablar ahora, de lo que te quiero hablar es que cuando ya superé todo eso, yo siempre había tenido mucho miedo a la pobreza, entonces empecé a estudiar sobre el dinero. Y lo primero que hice fue empezar a leer un montón de libros sobre mentores millonarios que tenían empresas millonarias, biografías, libros, y después más adelante empecé a ir a eventos, a formarme con ellos en mentorías privadas, etcétera, ¿no? Y me sorprendió mucho porque muchos de ellos decían que gran parte del éxito que tenían en los negocios era por estudiar la Biblia. Entonces yo decía, ¿la Biblia? Si la Biblia es un libro religioso, si la Biblia es un libro para aprender de Dios y de tal, y no sé, no entendía mucho, ¿no? Y claro, luego me di cuenta que en realidad, si tú lo miras desde la perspectiva de los negocios, la Biblia es un libro de negocios también. ¿Por qué? Pues hay muchos ejemplos, pero por ejemplo, el Antiguo Testamento es uno de los libros sagrados de los judíos. Los libros de Moisés, los 5 libros de Moisés, creo que le llaman el Pentateuco, pues contienen información para prosperar en los negocios. Por ejemplo, la historia de José el Soñador, que pasó de ser esclavo y de estar en la cárcel a ser la mano derecha del faraón y gobernador de Egipto. Ahora, si quieres, te cuento un poquito más su historia para que entiendas, ¿no? O, por ejemplo, no sé, hasta el propio Jesús de Nazaret, ¿no? Tenía frases como, lo que haga tu derecha que no lo sepa tu izquierda. ¿Qué te está enseñando? Gestión del tiempo. O sea, si tú tienes un negocio, esa es tu derecha. Trabaja muy bien en tu derecha, pero luego tienes tu familia. Pues lo que haga tu derecha que no lo sepa tu izquierda. Trabaja bien en tu negocio y luego trabaja bien en tu familia. Porque si tienes un negocio exitoso, pero descuidas a tu familia, serás un exitoso en los negocios, pero tu familia te va a dejar y vas a ser un amargado. Bueno, ¿cómo uno puede desarrollar esta intuición para entender este mensaje si no es estudiando la Biblia correctamente? Pero por eso mis mentores me dijeron, en la Biblia tienes un conocimiento oculto que muchos de los grandes millonarios de la historia han estudiado y han sacado las conclusiones y por eso lo son. Estúdiatelo, míratelo. Total, que les hice caso y de ahí nació la saga de Secretos Revelados. Y hoy te quiero hablar de algunos de esos tips para que entiendas que si quieres iniciar un negocio, porque te has dado cuenta que en esta economía seguir dependiendo de un trabajo que es muy inestable y muy volátil y que probablemente vaya a desaparecer es un riesgo enorme para ti, para tu familia económicamente, y que ha llegado el tiempo de lo que nos están diciendo los expertos en economía de hace mucho tiempo, que ha llegado el tiempo de emprender y que además no basta solo con emprender, sino que tienes que emprender y tienes que generar mucho dinero, porque también nos están diciendo hace mucho tiempo los expertos que la clase media está desapareciendo y de hecho ya ha desaparecido y ya solo quedan pobres y millonarios.
Si tú entiendes que en tu negocio tienes que ser muy bueno y tienes que tender a volverte millonario en tu negocio, y es un proceso y es un progreso, cuando tú entiendes esto, entonces entiendes que necesitas la máxima formación, la máxima información, y si tú eres de los que estás en ese paso de querer emprender, o ya estás emprendiendo, o ya eres emprendedor desde hace mucho tiempo, ese salto cuántico que necesitas lo puedes encontrar en los principios bíblicos, porque te digo, yo tengo una empresa millonaria, yo facturo millones de euros al año. Y cuando empecé a estudiar bien la Biblia, que la hice recién este año, para ver verdaderamente por qué mis mentores millonarios decían que en la Biblia estaba un conocimiento oculto que te podía ayudar, especialmente también en el mundo de los negocios, entonces dije, pues voy a verlo. Y es verdad, tenía razón. Mira, te quiero explicar algunos datos que tengo aquí. Este es el tercer tomo de la saga de Secretos Revelados, que se llama La sabiduría que crea imperios, porque está dedicado al rey Salomón. El rey Salomón, para que te hagas una idea, era el hombre más sabio y también el más rico de toda la Biblia, lo que indica que la riqueza y la sabiduría van de la mano. La sabiduría es el conocimiento aplicado. Cuando tú eres capaz de pensar, sentir y actuar como lo haría un millonario, te vuelves millonario. Bueno, pues para que te hagas una idea, ¿no? Datos de la Biblia. Más de 6.000 millones de libros vendidos, más de 2.500 idiomas traducida, más de 2.300 versículos relacionados con el dinero. Más de 2.300 versículos relacionados con el dinero, que se dice pronto. Y Jesús habló de dinero en 16 de las 38 parábolas. O sea, es que muchas veces se nos pasan desapercibidos muchas cosas, pero están ahí, no quiere decir que no estén ahí. Es que simplemente no estabas programado para verlas. Ahora, con un nuevo enfoque, yo te quiero ayudar a que tú entiendas que la Biblia es un libro que te puede ayudar a prosperar cuando tú lo quitas del entorno, del contexto religioso, que me da igual si eres religioso o no, me da igual porque no es el tema, o sea, aquí no se está juzgando si alguien es religioso o no. Lo que quiero es ayudarte a entender la Biblia para que prosperes en tu vida. Independientemente de si vas a la iglesia o si no, si la odias o si la amas o si... Me da igual, no me importa. Ni siquiera si eres creyente en Dios, no hace falta. Pero este conocimiento te puede ayudar a prosperar en tus negocios. Y mira, quiero hablarte un poco de algunas historias que aparecen, ¿no? De entrada, si tú estudias el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento te habla de una serie de personas que son las más exitosas de la época. O sea, Abraham, por ejemplo, fue el patriarca de las 12 tribus de Israel. Las tribus que gobernaron toda Israel. De los líderes que gobernaron las tribus de Israel. Y Abraham fue una persona de fe, pero sobre todo de acción masiva y un gran emprendedor. Abraham, el hijo que tuvo Isaac, los hijos que tuvieron Esaú y Jacob, eran emprendedores. Eran gente de negocios. Y tenían negocios, tenían tierras, tenían ganado, vendían, compraban. O sea, eran emprendedores y la gente no se ha dado cuenta de esto. Ahora, fíjate, José el Soñador fue vendido por sus... te voy a explicar un poco la historia de José el Soñador y para que veas la lección de millonarios que hay ahí. Eso está explicado ya en el primer tomo de la saga de Secretos Revelados, que recibe el mismo nombre, Secretos Revelados. Aquí te explico la historia de José el Soñador. Y en José el Soñador, fíjate qué lección de negocios nos va a dar. José, Dios le dijo, tuvo un sueño, que iba a gobernar Egipto. Entonces se lo dijo a su padre, y José era el más pequeño de todos. Bueno, era el segundo más pequeño. Pero en ese momento, cuando tuvo el sueño, era el más pequeño. Y entonces le dijo a su padre, hoy he soñado esto. Y el padre, pues, se entusiasmó con eso. Total, que los hermanos de José le cogieron envidia a José. ¿Qué nos está enseñando aquí? Cuando tú prosperes en tus negocios, aquellos que todavía no han arrancado y no creen que lo pueden hacer, si te ven prosperar, te van a envidiar. Primera lección de la Biblia de José el Soñador. Cuando tengas más éxito que tu entorno te va a envidiar. Es normal. Siempre pasa. Entonces, ¿por qué nos desilusionamos con familiares y amigos cuando empezamos a prosperar y nos tienen envidia y nos atacan o nos envidian o nos tratan mal?
porque no conocemos la historia. Pero fíjate, la Biblia ya te está dando esa lección. Cuando estés en una posición superior al promedio, mucha gente del promedio te va a envidiar. Probablemente ya lo hayas sentido en tu vida alguna vez. O sea, que no es nada nuevo, pero fíjate, en la Biblia te lo están enseñando. Entonces, mira, fíjate. Y no es nada malo, o sea, en realidad. El problema es que ellos no creen que tengan unos dones y unos talentos únicos con los que puedan prosperar también. No es culpa tuya que prosperes y te envidien. Tú no estás haciendo nada mal. Son ellos los que no se han dado cuenta todavía que tienen un lugar mejor en el mundo. Con el tiempo se darán cuenta. De momento, pasa de ellos y sigue emprendiendo y sigue para adelante. Y sigue creciendo. Que no te frene. Bueno, pues total, que lo querían matar. Pero al final se lo pensaron y lo vendieron como esclavo. Resulta que se lo vendieron como esclavo a la mano derecha del faraón. La mano derecha del faraón, como José era muy trabajador, pero mucho, y aportaba mucho valor a la mano derecha del faraón, se volvieron muy amigos. Y durante ese tiempo aprendió de la persona que gestionaba todas las riquezas del faraón de Egipto a cómo gestionar riquezas millonarias. O sea, trabajando como esclavo, pero sirviendo muy bien, se volvió amigo y aprendió todo el negocio de gestionar la riqueza y de producir riqueza en Egipto por estar trabajando con la mano derecha del faraón, que era el que se encargaba de todo eso. O sea, de una cosa que parecía una cosa negativa, José sacó algo positivo, que es aprendió a ser millonario trabajando para un millonario. ¿Pero qué ocurrió? Una vez más, la mujer de la mano derecha del faraón, que se llamaba Potifar, la mano derecha del faraón se llamaba Potifar, pues su mujer se enamoró de José. Y José, que tenía unos valores increíbles, la mujer le insinuó de acostarse con él y él le dijo que no, que Potifar era su mejor amigo y que no le iba a hacer eso. Y se fue corriendo. Y la mujer se ofendió y yo no sé si por temor a que José se chivara a Potifar, se adelantó y se fue a Potifar a decirle que José había intentado acostarse con él. Le traicionó. Y su mejor amigo, Potifar, aun sabiendo que la mujer no estaba diciendo la verdad, metió a José en el calabozo. Y José estuvo en la cárcel durante más de una década. En esa década, una vez más, puedes pensar que había sido algo negativo. No, en esa década en la cárcel era su preparación. Aprendió a conectarse con esa energía superior. Aprendió a ordenar sus ideas. Aprendió a tener templanza. Y conoció y aprendió a tener fe. Y aprendió a cómo se prospera de la nada. Porque se cuenta que dentro de la cárcel, dentro del calabozo, que no había nada, de repente cayó un árbol y le vio empezar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y vio uno de los principios que os enseño en la saga La voz de tu alma, que es el principio de gestación. Vio como todo empieza a gestarse y empieza a crecer lentamente. Una lección que a los que quieren emprender y quieren volverse millonarios es fundamental. Porque el mundo está lleno de millonarios que quieren hacerse ricos de la noche a la mañana y acaban todos pobres. Porque el verdadero que prospera en un negocio es una persona de acción masiva imparable todo el tiempo y que tiene constancia y perseverancia. Entonces, en esa época en la cárcel, José aprendió la constancia y la perseverancia y lo vio en la propia naturaleza. Cuando empezó a crecer esa semilla y vio el tiempo que tardaba y cómo lo hacía, aprendió todo esto. Entonces ya tenía la lección de la envidia de sus hermanos, tenía la lección del millonario, que era Potifar, y tenía la lección de la constancia y la perseverancia. Ya estaba preparado para poder volverse millonario en su emprendimiento. Entonces, ¿qué pasó? Pues que en la cárcel conoció a dos personas, un panadero y un copero. Estaba en la cárcel y José interpretaba sueños, tenía ese don. Entonces, todos los dones que tú tienes te pueden ayudar en tu negocio a llevar tu negocio a un siguiente nivel.
Y esa es la lección también. O sea, lo que sacó a José de la cárcel y le hizo millonario fue su don. En su caso, su don fue la interpretación de sueños. Pero la interpretación de sueños no es lo que le volvió millonario, sino el don que le ayudó a prosperar en sus negocios y a volverse millonarios. Lo que le ayudó a José a volverse millonarios es lo que había aprendido de Potifar, el millonario mano derecha del faraón. Pero su don fue el que le ayudó a poder acceder a ese negocio que le volvió millonario. Ahora te explicaré. ¿Entendéis? Déjame un comentario si te está interesando todo esto y estás entendiendo el por qué mis mentores millonarios dicen en la Biblia tienes lecciones para volverte millonario, porque me entusiasmó cuando vi todo esto. Bueno, resulta que el copero, el panadero le interpretó el sueño y le dijo, no vas a salir de la cárcel, mañana te van a matar. Y le mataron. Y el copero le interpretó el sueño y le dijo, tú vas a liberarte y vas a salir de aquí. Y lo liberaron. Lo único que José le pidió al copero es, cuando vuelvas con el faraón, porque era el copero del faraón, háblale de mí. Dile que te he ayudado. Bueno, el copero salió de la cárcel, se fue al faraón y se olvidó de José. Otra lección. Vas a ayudar a gente que crees que luego te van a ayudar y van a pasar de ti y no te van a ayudar. Es normal. Mucha gente solo piensa en ellos. En tu camino de emprender en la vida, te vas a desilusionar. Te vas a encontrar gente que esperabas algo de ellos y no lo vas a conseguir. Pero no te puedes desilusionar por eso. Tienes que seguir para adelante. Bueno, pues entonces, en la Biblia se dice mucho que Dios es fiel. ¿Cómo se interpreta esto? Aún sin ser creyente. Significa que lo que tú estés haciendo y lo que tú estés dando va a tener su recompensa. Eso es tener fe. Que el trabajo duro que estás haciendo ahora te va a dar frutos, te va a dar recompensa. Eso es fe. Bueno, total, que al cabo de muchos años, el faraón empezó a tener sueños. Y soñaba, empezó a tener sueños, pesadillas, y soñaba que habían 7 vacas muy gordas y luego 7 vacas muy flacas, decrépitas, que se estaban muriendo. Y ninguno de sus consejeros podía adivinar qué significaba ese sueño. Entonces el copero se acordó de aquel chico que le había interpretado el sueño cuando estaba en el calabozo. Y entonces le dijo, oye, hay un chico en el calabozo, ¿qué tal? Le dijo, tráemelo aquí. Y José le interpretó el sueño y le dijo, mira, las 7 vacas gordas son los 7 años que vienen, que son de abundancia. Y las 7 vacas flacas son los 7 años que vendrán, que son de escasez. En esos años de escasez, tu pueblo se va a morir de hambre. Entonces el faraón dijo, wow, ostras, gracias, nadie me lo había interpretado. Pero no se quedó ahí. ¿Tú crees que José ganó toda su abundancia simplemente por interpretarle un sueño o por decirle cuál era el problema? No. José se volvió millonario por solucionarle el problema, no por hablarle del problema. Esta es la diferencia entre una gente que tiene todo el conocimiento pero no resuelve problemas y una persona que tiene el conocimiento y resuelve problemas. Como millonario, como emprendedor, se te va a pagar por resolver problemas, no para decirle a alguien que tiene un problema. Eso ya lo sabe. Esa es la diferencia entre buscar un resultado o simplemente hablar de ello. Pues José se volvió millonario porque no solo habló del problema, sino que tenía las herramientas para poder solucionar el problema. ¿De dónde sacó las herramientas? De la formación. Aprendió de su mentor millonario, que era Potifar, la antigua mano derecha del faraón. Ese millonario le enseñó a solucionar problemas, le enseñó a gestionar el dinero, le enseñó a ganar dinero. Entonces José era un resolvedor de problemas y por eso se volvió millonario en los negocios. Ahora, ¿qué es lo que hizo José? Le dijo, mira, vamos a hacer una cosa y José, yo te lo resuelvo, le dijo al faraón, no te preocupes. Entonces, durante los 7 años de vacas gordas, donde había mucha abundancia, ¿qué es lo que hizo todo el pueblo de Egipto? Pues lo que hace todo el mundo cuando le va bien. Ganar lo mínimo porque hay abundancia y gastarse todo lo que gana y no ahorrar nada ni gestionar su dinero para nada. Pero cuando llegan las vacas gordas, vacas flacas, ¿qué ocurre? Que no tienes dinero, no tienes trabajo y entonces vas a pedirle ayuda al gobierno porque estás mendigando, porque ya no tienes nada. Pues es lo que le pasó al pueblo de Egipto. ¿Cuánta gente hay que vive al día, que vive cheque a cheque, que vive sueldo a sueldo, que vive ingreso a ingreso y se lo gasta todo? La mayoría. Y luego viene una época difícil como la que está viviendo el mundo ahora
y más de lo que va a venir ahora, y no tienen dinero. Y se ven que a lo mejor les han echado del trabajo, que tienen una hipoteca, del coche, de la casa, de todo, y no tienen dinero. ¿Por qué? Porque no han sido inteligentes, porque no han aprendido antes a hacerlo. Bueno, pues durante las 7 años de vacas gordas, los demás trabajaban lo mínimo, se gastaban todo el trigo que conseguían, se lo comían y no tenían en cuenta nada más. José, como había abundancia de trigo, en lugar de trabajar para lo mínimo del trigo, lo que hacía era trabajar todas las horas del día. Y generaba más trigo del que necesitaba, mucho más. De hecho, José no consumía mucho trigo. O sea, que de lo que ganaba consumía muy poco. Otra de las cosas que hacen los millonarios, vivir muy por debajo de sus posibilidades. Y en cambio los pobres, ¿qué hacen? Viven muy por encima de las posibilidades. El pueblo de Egipto, si ganaba 3 de trigo, se gastaba 4. José, si ganaba 1000, se gastaba 4. ¿Entendéis? Y durante esos años de vacas gordas, José estuvo ahorrando, estuvo acumulando, estuvo generando. Y en las vacas flacas, entonces el pueblo de Egipto ya no tenía trigo y empezó a mendigar a José. Y se fue a José y le dijo, oye, no tenemos trigo. Y José le dijo, vale, yo os lo vendo. Entonces José empezó a intercambiar una parte del trigo que había acumulado en excelencia y empezó a intercambiar eso por dinero. Así que José empezó a generar un montón de ingresos en dinero vendiendo el trigo que había acumulado en las vacas gordas. Después, a los egipcios se les acabaron el dinero. Y entonces se fueron a José a mendigarle. Típico, mentalidad de víctima del que no se ha trabajado bien antes la riqueza porque no ha querido invertir en aprender con mentores millonarios que saben cómo hacerlo. Pero José lo había hecho. Entonces José les dijo... Le vinieron los egipcios diciéndole, José, y ahora como no tenemos dinero, ¿nos vas a dejar morir de hambre? Rol de víctima total. Y José les dijo, no, pero no os voy a dar el trigo a cambio de nada, no hay nada a cambio de nada. Les estaba enseñando lecciones del dinero y de riqueza sin darse cuenta. No hay nada a cambio de nada. Entonces les dijo, y no fue duro, en realidad fue justo. Tenemos que diferenciar, para una mente no entrenada, dirás, José fue muy duro con ellos, les tendría que haber dado. No. Hay un dicho que dice, no les deis peces, enseñarles a pescar. Tú dale a una persona pez un día y comerá ese día y mañana volverá a tener hambre. Enséñale a pescar y nunca más volverá a tener hambre, porque le estás dando la habilidad de poder generar él los peces. Pues eso es justamente lo que haces como emprendedor y como millonario. Aprender a generar los peces. Si tú estás trabajando para alguien, alguien te está dando peces. Cuando ese alguien te deja de dar peces, no sabes generar peces. Pero cuando tú aprendes a emprender, esta es la magia de Secretos Revelados y de la saga de cómo ser millonario, que te enseñan a emprender. Entonces, es muy importante que... Un segundito, que voy a hacer una cosa. Porque no sé si os habéis explicado también que creé la saga de cómo ser millonario porque cuando gané el primer millón empecé a estudiar esta saga. Entonces estas sagas son complementarias. Y bueno, lo que te seguía contando. Entonces José les dijo, bueno, pues ahora ya no tenéis dinero, pero tenéis animales. Entonces, os voy a intercambiar el trigo por los animales. Así que José tenía ya todo el dinero de todo el pueblo de Egipto y ahora se quedaba también con todos los animales. Cuando los animales... Fíjate la excedencia de trigo que tenía José y lo duro que había trabajado durante las vacas gordas. Que normalmente la gente cuando le va bien, ¿qué hace? Relajarse. Pero el que entiende un poco de los ciclos del universo y del mundo y de la economía, lo que hace es cuando le va muy bien, trabaja el triple. ¿Entendéis? Si es una cuestión de inteligencia. Pero la inteligencia viene del conocimiento y el conocimiento lo adquieres de quien tiene la información. Muchas personas negocian el precio de la inversión en mentores. Yo te digo, sí, es que inicialmente puedes pensar que es caro invertir en tu conocimiento, pero no tener el conocimiento te sale mucho más caro porque te hace perder dinero y te hace sufrir. Entonces, ¿qué sentido tiene? Bueno, entonces, cuando ya le vendió todos los animales a José, el pueblo de Egipto, se quedaron sin animales. Y entonces les dijeron a José, José, ¿y ahora que no tenemos ni animales ni dinero, qué, nos vas a dejar morir de hambre? Y José le dijo, no, hombre, tenéis tierras, ¿no? Vale, pues os voy a intercambiar el trigo, os voy a dar de comer, pero me voy a quedar con vuestras tierras.
Y aquí está la clave de todo. José se quedó con todo el dinero, con todos los animales y con todas las tierras. Y luego les dijo, ahora lo que voy a hacer es que no os voy a echar de vuestras tierras. Ahora son mis tierras, las del faraón, pero os las vamos a alquilar. Os voy a dar este trigo, pero no os lo vais a comer. Lo que vais a hacer es plantarlo. Y os voy a enseñar a cómo plantarlo y a cómo multiplicarlo. Y de la cosecha, una quinta parte se la vais a dar al faraón, 2/3 partes os las vais a comer y las otras partes las vais a replantar. ¿Qué le estaba enseñando José? Les estaba enseñando administración de dinero, administración de bienes, administración de activos. Les estaba enseñando a cómo generar, cosa que ellos no habían aprendido. Entonces José se convirtió en el poseedor de todas las tierras de Egipto, de todos los animales de Egipto y de todo el dinero de Egipto. ¿Por qué? Tú puedes pensar, desde una mente pobre alguien puede pensar, es injusto, les quitó todo a los egipcios. Y yo digo, no les quitó todo. Ellos lo perdieron todo, pero José era inteligente también, porque sabía que si les quitaba todo al pueblo de Egipto, el pueblo entero moriría. Y él sería la persona más rica, pero estaría sola. Entonces dije, bueno, yo voy a tenerlo todo, voy a administrarlo todo, pero les voy a enseñar a ellos a cómo pueden prosperar con esto que les voy a dar. Fíjate qué lección de prosperidad, qué lección de negocios te da José en la Biblia. Es que es increíble. O sea, ¿quién hace eso? Pues esto está en la Biblia. Esto está en la Biblia. Si hubieras leído esto antes, hubieras hecho las cosas diferentes y a lo mejor ahora no estarías en esa situación. Puedes hacerlo ahora. Y esto solo es una de las lecciones. Por ejemplo, más cosas que te quiero enseñar. Mira, si nos vamos a la sabiduría que crea imperios, que es las lecciones del rey Salomón, una de las cosas que hacen los judíos, los judíos son uno de los pueblos más ricos del planeta, ¿no? ¿Sabías que controlan muchos medios de comunicación? La industria de Hollywood está controlada por judíos, muchos bancos son de judíos. ¿Por qué? Porque los judíos tienen en su cultura el estudio de la Biblia, especialmente de los 5 libros de Moisés. Y fíjate, uno de los secretos de la riqueza de los judíos es el hábito de adquirir conocimiento. ¿Por qué? Porque el rey Salomón, que era el hombre más sabio y más rico de la Biblia, o sea que los millones de dólares están en la sabiduría, así es como se ganan. Decía, más vale adquirir sabiduría que oro, más vale entendimiento que plata. Porque sabían que la plata y el oro venía de tener la sabiduría correcta. José ganó mucho dinero porque tenía la sabiduría correcta. Entonces, más vale adquirir sabiduría que oro, más vale entendimiento que plata. Desde pequeños a los niños judíos se les instruye en estudiar de forma disciplinada los libros sagrados. ¿Quieres ser millonario? Te digo, yo lo hice y lo aprendí recibiendo instrucción. Pero mira lo que dice el rey Salomón en Proverbios 21:1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. El que aborrece la represión es un ignorante. Mucha gente dice, yo ya lo sé, a mí no me digas, a mí no tal. Si aborreces la represión, eres un ignorante. Y la ignorancia es la pobreza, porque la ignorancia es lo contrario a la sabiduría. Y la sabiduría lleva a la riqueza, a la abundancia, a la prosperidad, a los millones. ¿Entendéis la importancia de la Biblia? ¿Entendéis la importancia del mensaje que hay dentro? Bueno, una de las cosas es que ellos dicen, recibe toda la instrucción posible. Toda la instrucción posible. Si repartieran todo el dinero del mundo equitativamente entre todas las personas del mundo, en menos de 5 años el dinero volvería a las mismas manos. Porque el dinero se aprende a manejar, el dinero se aprende a crear, el dinero se aprende a multiplicar. Y no, lamentablemente, no te lo van a enseñar ni en la escuela, ni en la universidad. ¿Por qué? Principalmente porque al sistema no le interesa, y 2, porque en la escuela y en la universidad tienes profesores. Los profesores no son gente de negocios, no son millonarios, no son emprendedores.
la mayoría son funcionarios y la mayoría son trabajadores. Entonces, un trabajador te puede enseñar, un profesor te puede enseñar valores, cultura, etcétera, y te lo van a hacer muy bien. Pero a prosperar en tus negocios y en la vida, no puedes esperar a tener ese conocimiento en esos lugares, porque no está. Tampoco lo vas a tener en tu familia. A menos que tu familia sean millonarios de toda la vida, no vas a tener esa educación. Entonces, tienes que conseguirla de la mano de mentores con resultados. Yo soy millonario y lo soy porque aprendí de otros, no porque me lo enseñaran ni en la escuela, ni en la universidad, ni mi familia. Mi familia me ama y yo la amo más que nada en este mundo. Pero ellos no me podían enseñar eso, no porque no quisieran, sino porque no lo sabían. Entonces tuve que buscar las fuentes externas y decidí invertir en mí, en mi conocimiento, en poder aprender eso, y por eso he tenido resultados. Ahora, si quieres aprender todo lo que he aprendido, esto solamente es la punta del iceberg, lo que te he enseñado. Hay mucho conocimiento encerrado en la Biblia. Y si quieres aprender también todo lo que aprendí para crear mi primer millón en mi empresa. Y bueno, el año pasado facturé varios millones después de pagar impuestos y de pagar gastos y todo y tal. Se me quedaron netos 1.600.000 y pico euros. Es mucho dinero, son casi 2 millones de dólares en un solo año y facturé como 4 o 5 millones. O sea, sé cómo hacerlo, ¿vale? Yo sé que a lo mejor es la primera vez que me ves y me dices, pero ¿qué me está contando? No importa, si no quieres tomar la decisión, sigue viendo vídeos míos o no los veas, no importa. Pero si realmente quieres aprender esto, estudia las sagas. Estudia la saga de Secretos Revelados y estudia la saga de Cómo Ser Millonario, porque no te lo van a enseñar en ningún otro lado, ¿vale? Aquí vas a encontrar todos los secretos de la Biblia relacionados con el emprendimiento, que son las bases, y aquí vas a encontrar toda la técnica, estrategia, herramientas y habilidades para poder generar tu primer millón, aún empezando desde cero en tu negocio, en menos de 5 años, haciendo lo que amas y ayudando a los demás, que es yo lo que hice. Esta es la promesa, este es el objetivo de la saga de Cómo Ser Millonario. O sea, esto debería enseñar en el colegio, pero no lo van a hacer. Entonces tienes que invertir en ti mismo. Te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas conseguirlos. Déjame un comentario de cuál ha sido la mayor revelación que has tenido en este vídeo. Espero haberte aportado mucho valor, haberte ayudado y sobre todo que te hayas dado cuenta de la importancia del dinero, de la importancia de emprender, de la importancia de la sabiduría y de la importancia de estudiar de los textos de personas que tuvieron resultados y que nos pueden enseñar a cómo tener resultados también. Porque el mundo se está dividiendo. Ricos o pobres, millonarios o pobres. Clase media ya no existe y pues ahora vienen tiempos difíciles para aquellos. O sea, tú tienes que decidir si quieres ser el pueblo Egipto o quieres ser José el Soñador. Esa es la decisión que te estoy pidiendo que tomes ahora. Si quieres ser el pueblo Egipto, ignora este mensaje y sigue con tu vida. Pero si quieres ser como José el Soñador, invierte en conocimiento. Déjame que sea tu Potifar, déjame que sea la persona que te ayude a enseñarte a cómo prosperar tus negocios y a cómo ser millonario. Te dejo aquí abajo el enlace. Estamos enviando desde la página web a todas partes del planeta y además es el único lugar donde vas a encontrar las sagas con un 25% de descuento por comprar todas las sagas juntas. Así que aprovéchalo, aprovecha esta oportunidad. Nos vemos en los siguientes vídeos y nos vemos dentro de las páginas de las sagas. Y por favor, un consejo más, ¿vale? No las leas, estúdialas. Esto significa, estamos hablando de tus negocios y de tu dinero, ¿vale? Crea un ambiente para estudiarlas. Ponte una libreta, un bolígrafo, un subrayador, abre el libro, crea un ambiente fuera de distracciones, pon el celular, el teléfono móvil en modo avión para que nadie te distraiga y durante un tiempito cada día estudia esto, trata de relacionar toda la información que te voy a dar yo aquí dentro con cosas que sucedan en tu vida para que hayas una conexión neuronal y después trata siempre de todo lo que aprendas aplicarlo inmediatamente. Ese es el secreto. La capacidad de aprender rápido y aplicar rápido es una capacidad que tienen los millonarios y el resto no tienen. De verdad, confíate en mí que esto es así. O sea que cuando tengas las sagas ya en tu casa, ahora si las pides en la web, depende del país que estés, pues van a tardar unos días, pero llegan muy rápido. Cuando las tengas en tu casa, estúdialas y sobre todo piensa, cuando leas una cosa, di, ¿y esto cómo lo aplico a mi negocio? ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo lo aplico? O sea, sobre todo, no leer, estudiar y aplicar. Porque lo que quiero enseñarte es a tener resultados cuanto antes mejor. ¿Vale? Así que bueno, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable, vuélvete millonario
Y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Nos vemos dentro de las páginas de las sagas. Un abrazo enorme. Chao. Que pases un día espectacular.